Seguro que ya sabes que ver series en español es una forma extraordinaria para mejorar tu español. Pero ¿basta con ver series? ¿Hay algún tipo de estrategia para optimizar este proceso? Para hablar de esto, ha venido hoy a charlar un ratito con nosotros Laura. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias a ti por pasarte por aquí y regalarnos este ratito. Bueno, háblanos un poquito de ti. Bueno, soy Lau de curso de español con Lau. Soy profe de español especializada en francófonos porque viví en Bélgica durante 3 años y aprendí francés mientras daba clases de español y ahora doy clases online desde España. Ujú. Muy bien. Pues ahora ya, cuando terminemos la charlita, nos dirás dónde pueden encontrarte. Sí. Muy bien, pues mira, me he hecho aquí una lista con las preguntas, porque si no mi memoria da para lo que da. Pues mira, la primera pregunta que te voy a hacer, Laura, es, ¿se puede aprender español simplemente viendo series? Bueno, creo que hemos idealizado un poco el hecho de aprender viendo series y películas. Ah, Al final, ver series es una de las partes que tienes que aprender cuando estudias una lengua. Es decir, tú tienes que hacer comprensión oral, comprensión escrita, que sería ver series, por ejemplo, y leer libros, pero también tienes que aprender a comunicarte, a expresarte. Entonces, ¿simplemente viendo series se puede aprender español? No exactamente. Puedes aprender Ujú, mucho vocabulario, estructura, ver cómo se habla español de manera real, si ves la serie que sea original en español, ujú, pero te falta una pata, o dos, de hecho. ujú, Entonces, es como una silla con 4 patas, ver series es una de ellas. ujú. Vale, porque yo he conocido gente que me dice que han aprendido español o incluso otros idiomas como inglés, tal, solo con series. Entonces, ¿me están mintiendo, están exagerando o quizá han aprendido menos de lo que piensan? Yo creo que han aprendido menos de lo que piensan. Es decir, al final, por ejemplo, si tú te vas a vivir a España y en el tiempo que estás viviendo en España estás viendo series en español, evidentemente vas a aprender más rápido que si ves las series en tu lengua original. Pero Ujú, no solo por ver la serie en español, porque claro. tienes más contacto con el idioma. Es decir, el inglés, por ejemplo. No es solo con las series, porque justamente el inglés, igual que el español, son lenguas que hay artículos de periódico, hay muchas maneras, muchos inputs en los que te llegan mensajes en inglés. En el inglés no es solo que vamos a clase desde los 5 hasta los 18 años y hacemos Ujú, clases de inglés. Es que el inglés lo vemos por todo. claro. Entonces, creo que realmente, tal vez hay un método que yo no conozco. Esto es posible, pero Puede yo ser. me he apoyado en series para aprender un idioma, pero no ha sido lo único que he hecho. Ujú, Porque sí, yo he conseguido mejorar y aprender expresiones de francés, italiano, viendo series, pero hasta que no me he puesto a hablar con profes o con personas nativas, no he conseguido realmente aprender la lengua. claro. Sí, sí, tiene sentido porque ver series es una actividad pasiva y para Exacto, realmente, es parte del proceso, pero para realmente aprender tengo que hacer algo activo como es hablar o escribir. exacto. Muy bien. Y mira, te voy a hacer ahora una pregunta personal. ¿Cuál dirías que es tu serie española favorita? Vale, si hay alguien español que está viendo este vídeo y que más o menos tiene mi edad, yo tengo casi 30, todo el mundo Ujú. tiene la misma serie favorita, quiero pensar que es Aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva, un clásico. Es un clásico de la cultura española. Es Mm, verdad que si la ves ahora, te falta un poco de contexto social, cultural de la época, porque es de ujú, 2003, ujú. pero me parece una serie maravillosa. Y que los Vale, que la vimos en ese momento
la vemos todavía. Vale. Para quien no conozca esta serie, háblanos un poquito de ella. ¿De qué va? ¿Cuál es la Vale, historia de esta serie? la trama es una comunidad de vecinos, es un edificio con diferentes pisos o apartamentos, son tres pisos con un piso, un apartamento en cada piso, cada planta. Y es la historia de la relación entre los vecinos. Y Ujú, en el vecindario hay personas de diferentes edades, o sea, creo que por eso a mucha gente le gusta, porque hay ujú, unas señoras muy mayores, jubiladas, que dicen lo que les da la gana, que se meten en todo, que son cotillas, que miran por la mirilla, por la puerta para saber lo que hace el ujú, vecino de enfrente. Tenemos dos chicas de 30 años que no tienen trabajo, no saben cómo pagar el alquiler. Una chica súper pija que le han comprado la casa a los padres. Una ujú, familia de clase media de la época. El portero, el ujú, conserje. Y es la relación de todos estos vecinos. Es una serie de comedia familiar y creo que nos gusta a muchas generaciones porque cada persona se siente identificada con una persona del vecindario, ¿no? ujú. Claro, qué Y bueno. creo que fue muy importante para la época. Por ejemplo, cuando empezó la serie no Ujú, existía el matrimonio igualitario en España sí. y en la serie pusieron a una pareja de dos chicos gays. Y Ujú, cuando terminó la serie, el matrimonio igualitario ya se había aprobado y esta pareja se acaban casando dentro de la serie. Entonces, la evolución ujú, también de la sociedad española creo que ujú. se ve en la serie. Claro, se ve Cómo ven reflejado. la homofobia del principio de la serie y cómo acaban los vecinos, todos los vecinos siendo más abiertos y más comprensivos, más tolerantes. Ah, qué bien, qué bueno, qué bien. Y dime, Laura, ¿por qué ver series en español engancha tanto al estudiante como forma para aprender? ¿Qué tiene ver series que gusta tanto? Bueno, creo que hay varias cosas. Una, que en principio a mucha gente le gusta ver series en su idioma también. Sí, Entonces, entre leer un libro de gramática que tal vez no te gusta tampoco en tu idioma, o sea, estudiarte la gramática en tu idioma nunca nos ha gustado, sí. y ver series, pues ver series es mejor. Y después una cosa que tú has mencionado antes, ver series es aprender de manera pasiva. Ujú, Claro, es más cómodo ver series que ponerte a escribir un texto o a tener una conversación. El ujú, esfuerzo que tienes que hacer para escuchar no es sí, el mismo que tienes que hacer para hablar, para construir una frase. claro. Entonces, pienso que es más cómodo. Sí, incluso el esfuerzo para ver una serie es menor que simplemente el esfuerzo de leer. Sí, Y incluso en nuestro propio idioma está comprobado que la gente prefiere ver series que leer. sí, es verdad que creo que en el caso de una lengua extranjera, como normalmente nos cuesta más entender Ujú, o sea, entender a una persona cuando habla que entender un texto, que leer un ujú, texto, creo que igual la gente a lo mejor en lenguas extranjeras prefiere leer que ver una serie sin subtítulos. ya, claro. Pero es verdad que es fácil, es un ejercicio que no resulta complicado Ujú, y me parece bastante útil, no como único ejercicio. Pero si estudias español y tienes una época en la que estás más desmotivado o más perezoso, creo ujú. que ver series es una buena manera para reengancharte. Vale. Entonces, ¿qué expectativas, siendo realistas, debe tener un estudiante al ver una serie en español? Es decir, ¿qué expectativas a nivel de aprendizaje, lo que va a obtener? Bueno, creo que si miras una serie y la miras de manera activa, es decir, con una hoja y un papel, y vas apuntándote expresiones, Estoy preparado. y te apuntas expresiones Sí. y vuelves a repetir o echas para atrás, creo que realmente a nivel de vocabulario o a nivel de estructura de gramática, Ujú, sin tener que estudiar, puedes aprender muchas cosas.
pero creo que no hay que pensar que te ves La Casa de Papel y ya, o sea, te ves La Casa de Papel en español y ya puedes tener una conversación en español. Ujú, Hombre, no, porque como hemos dicho, falta una práctica. Es decir, si tú eso lo complementas con otras maneras de aprender, con otros métodos de estudio, ujú. que otros métodos de estudio puede ser vivir en España e irte a la panadería a comprar el pan y hablar en español. Sí, bueno, a ver, todo el mundo es lo ideal, pero bueno, no todo el mundo puede hacerlo. Claro, no todo el mundo puede vivir en No. España, no todo el mundo Ujú, puede vivir en un sitio donde hablen español. ujú. Entonces, eso sería lo ideal. Pero si no, sí complementarlo con, yo siempre digo, con conversaciones o con profesores, porque la comunicación es lo más difícil. O Ujú. sea, para mí aprender la gramática, incluso tú puedes coger un libro, no digo que sea fácil, pero puedes coger un libro de español y estudiarte la gramática. O Sí. puedes coger Duolingo y aprender vocabulario. Ujú. Pero luego la comunicación es lo más difícil del idioma realmente. Sí, 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 realmente estoy de acuerdo contigo. También en otro, o sea, también para nosotros cuando somos estudiantes de otros idiomas. O Sí, sea, sí, claro. Sí, a ver, si nosotros sabemos cómo se siente el estudiante, porque nosotros, a su vez, somos estudiantes de otros idiomas, como el inglés, el francés, alemán o el que sea. sí, entonces eso, Ujú, creo que expectativas, bueno, no esperes que sepas hablar un idioma, pero ujú, creo que expectativas realistas es que realmente puedes aprender expresiones que igual en una academia no te van a enseñar o ujú, maneras de hablar que en una academia no te van a enseñar. ujú. Repito, si miras la serie de manera activa. Si te la pones por Sí, la noche para dormir, tampoco vas a obtener eso. claro. Aprender español mediante hipnosis mientras duermes. Tal vez funciona, no hay estudios que lo demuestren todavía. Vale, vale. Y ahora te voy a hacer una pregunta que quizá es un poco polémica. ¿Qué me dices sobre ver series extranjeras dobladas al español? Es decir, ¿puede ayudar al estudiante ver doblada al español una serie que ya ha visto en su lengua materna? Vale, yo digo que pues evidentemente es mejor ver una serie que sea originalmente en español. Pero al Ujú, mismo tiempo creo que es más importante ver una serie, es decir, si no tienes un nivel avanzado de español, es más importante ver una serie que ya has visto en tu lengua materna, en ujú, español, que, que veas una serie originalmente en español. Es decir, Aquí no hay quien viva, por ejemplo, es una serie que no vas a ver en otro idioma. ujú. Pues tal vez antes de ver Aquí no hay quien viva, puedes ver, iba a decir Harry Potter, pero Harry Potter no es una serie No, todavía. todavía. Pero igualmente tampoco será una serie española. Pero bueno, sí, sí, sé lo que... Pero o ver Friends en español, o ver una serie que sea de tu lengua materna en español. Ujú, Es verdad que pienso que los dobladores españoles están poco valorados. Creo ujú. que el doblaje en español comparado con otras lenguas, y lo digo porque yo he visto series dobladas en otras lenguas, Sí, el doblaje español es muy bueno, la traducción es muy buena y los sí, dobladores españoles son súper buenos. sí. Entonces, es verdad que a lo mejor el vocabulario, hay expresiones que tal vez no son tan naturales como una serie original en español. Sí, pero Mm, si estás en niveles iniciales y ya quieres entrar en ver series en español y no has visto nunca una serie española en tu lengua ujú, materna, es mejor ver una serie que ya conoces, porque es más fácil. Si has visto La Casa de Papel en tu lengua materna, a ujú. saco con La Casa de Papel. Hombre, claro, o sea, ahí no hay discusión alguna. Pero si nunca has visto ninguna serie española, bueno, creo que te equivocas porque hay muchas series buenas españolas, Sí, sí. pero si antes de introducirte de lleno en las series españolas, sí puedes empezar con una serie que esté doblada Ujú, al español. Si te gusta la ficción española, ujú, adelante, directamente. claro. Mira, ahora que has mencionado La Casa de Papel y verla doblada, es decir, verla doblada, me pasó una cosa curiosa,
Yo descubrí la serie de La Casa de Papel cuando viví en Inglaterra y yo pensaba que era una serie extranjera, porque la estaba viendo mi compañero de piso, un chico francés, y la estaba viendo en inglés. Claro, yo la escuchaba en inglés y yo decía, ay, mira qué curioso, actores españoles en esta serie. Y me dijo mi compañero, Carlos, no, la serie es española. Lo que pasa es que yo la estoy viendo doblada al inglés, pero es española originalmente. Claro, un francés viendo La Casa de Papel doblada Ajá. al inglés. Al inglés, sí, sí, es rizar el rizo. Claro, o sea, ¿ves? Es que esto me demuestra, siento decir, que el doblaje francés no es muy bueno. Mm. Y lo digo por experiencia. Bueno, a ver, yo también quiero pensar que estaba viéndola en inglés porque quería trabajar su inglés y quería ver una serie española. Pues bueno, aprovecho. Sí. Y luego tú lo has visto La Casa de Papel en español. Sí, sí, sí. Yo aquí soy un poco radical. Las dos primeras temporadas, suficiente. Todo lo demás, sobra. Sí. Es decir, incluso con las dos primeras, para que la historia funcione, esto es opinión personal mía, hay que hacer muchas concesiones con la historia. Como decir, vale, mm, es ficción, lo aceptamos, Hombre, es ficción. O sea, pero, pero tienen unos recursos narrativos que no me gustan, un poco facilones. sí. O sea, yo creo que La Casa de Papel, Pero, a mí me gustaba La Casa de Papel cuando estaba en la televisión, en Antena 3 en el en canal Antena 3, español, que sí. se hizo así, se hizo 2 temporadas para que fuera una serie cerrada. Sí, Punto. sí. No, no, sí, sí. Sí, yo hablo de estas dos primeras temporadas que incluso hay partes de la historia que juegan al límite con la narrativa. Que tú dices, bueno, vale. Como Yo es la que este compraba. hombre. Yo Sí, la no, no, a compraba. ver, yo en su momento la vi, me emocioné, pero luego pensándolo, ya cuando se te ha bajado un poco la emoción, dices, bueno, aquí igual. Claro, pero O o sea, sea, la ficción es eso, es la emoción. Si no, no. sí, pero es que el problema es que pasara lo que pasara, que parecía que ya estaba todo perdido, mágicamente el profesor había previsto que eso podía pasar. Situaciones demasiado específicas. Puede ser, puede ser. Y- Pero bueno, Bueno, entiendo, vale, sí, sí. ¿no? Y cuéntame, Laura, para continuar. ¿Integras las series en tus clases? Sí, y Pues, lo hago de una manera, o sea, para mí, como te he dicho, creo que ver series es un complemento más para aprender una ujú, lengua. Entonces, lo que yo hago es que las comprensiones orales que hago en mis clases son casi siempre ujú. de series españolas, Sí, evidentemente. sí, Y de hecho, de series españolas de España, casi sí, siempre. sí, sí. Ahora te preguntaré por esto después. Y hacemos las comprensiones orales de esta manera, vemos trailers o escenas, Ujú, analizamos, intentamos entender, vemos el vocabulario de esta serie, ujú, leemos la transcripción, que creo que es una cosa que normalmente, si tú trabajas por tu cuenta con series, es más difícil conseguir la transcripción de una serie. ujú. Bueno, en Netflix en teoría todas las series tienen subtítulos, ¿no? Subtítulos, pero claro, los subtítulos los lees al momento que estás Vale, viendo. vale, La cierto. transcripción la tienes Transcripción. luego. Vale, cierto. Y de esta manera ya puedes analizar bien todo el vocabulario, Ujú, porque es la manera de sacar partido realmente a todo lo que hay. ujú, Porque o sea, realmente creo que un tráiler de una serie o una escena de una serie de 2, 3 minutos, ujú, ah, si lo trabajas bien, y lo trabajas bien es igual 1 hora de ver, volver a ver, entender el ajá, contexto, entender cada parte de la conversación, ajá. entender todo esto, ver el vocabulario, creo que realmente ahí sí que no es lo único, pero creo que ahí puedes aprender realmente mucho de español. Sí, sí, tiene sentido porque el tráiler al final condensa mucho en muy poco.
en muy poco tiempo. O sea, me está explotando la cabeza con esto, Laura. Es decir, nunca se Claro, me había pasado por la cabeza usar un tráiler y como imagínate, ejercicio. Claro. si tú quieres estudiar gramática o quieres entender la gramática o el Ujú. subjuntivo con todas sus excepciones, con todos sus tipos de frases, condicionales, temporales, no sé qué, Sí, ah, presente de subjuntivo, imperfecto de subjuntivo, pluscuamperfecto de subjuntivo. En el español lo vemos cada día. sí, Entonces, entre estudiarte 185.000 leyes, reglas, perdón, sí. y ver trailers y analizar frases, Claro. yo porque soy una friki realmente de la sintaxis, Ujú, pero realmente me parece que es una buena manera de adquirir el uso de la gramática ujú. de una Claro. manera práctica. Sí, sí, pues me gusta mucho ese recurso, Laura. Te lo voy a copiar. No, no, pero sí es cierto que está muy bien en lugar de presentar teoría directamente, como se ha hecho y todos hemos empezado así, mostrar un fragmento y extraer esa gramática, destilarla, que Sí, de varios casos específicos puedan deducir la regla. sí. Y, o sea, creo que Mm, ahí lo más difícil para mí, por ejemplo, mm. como profe, es encontrar el tráiler para explicarte esta gramática. Porque, Sí, claro, a veces no encuentras el que querías, ¿no? O sí, lo sí, que querías exactamente. Pero es otra manera de también de aprender. O sí. sea, Algo original, es verdad que es diferente. me gusta mucho esta metodología. Yo esto lo aprendí de un profe de francés. Cuando yo empecé a estudiar francés, Ajá. mi profe de francés en una academia hacía Ujú. esto. Nos ponía trailers nivel A2, o sea, nosotros éramos nivel A2 y veíamos un trailer y yo decía, yo sé que han robado unas joyas, pero porque lo he visto. Claro, Y poco a poco era, te daba la transcripción, empezabas a leer, empezabas a entender la gramática, el imperfecto, no sé claro. qué, y le Ujú. copié a él. Mm. Pues sí, oye, está muy bien pensado. Y mira, antes hemos mencionado transcripción y subtítulos, que verdad que los subtítulos están muy bien. ¿Cómo recomiendas, hablando de subtítulos, usarlos al principio? Por ejemplo, una persona que tiene muy poquito nivel, quizá es recomendable que vea la serie en español pero vea los subtítulos en inglés, o debería ir directamente a subtítulos en español. Si Habl- tienes muy ¿qué- poco nivel, Ujú. o sea, realmente los subtítulos en español tienes que poder entender lo que lees. Es decir, si Claro. tú lees frases en español y no estás entendiendo lo que está diciendo porque no tienes vocabulario suficiente, Ujú, ponte los subtítulos en tu idioma. ujú. Porque ah, realmente, y realmente te diría, si tú ves una serie, es verdad que es un rollo, es un aburrimiento ver la misma serie dos veces. Sí. Pero lo ideal, si tienes un nivel bajo de español, es que tú veas una serie con los con los subtítulos en tu idioma para Ujú. entender la serie y después la vuelvas a ver con los subtítulos en español. Y ahí te puedes fijar en palabras, expresiones. Claro. Cuando tienes un nivel más intermedio avanzado, los subtítulos en español. Y Ujú. cuando no sepas una expresión o una palabra, le das al pause, es una pereza, da mucha pereza, Sí. pero le das al pause y buscas la expresión y qué significa. Y esa es la manera. O Mm. sea, yo hago esto todavía con francés. Yo ahora estoy viendo realities y Ujú. expresiones coloquiales que son más difíciles y que no en series normales de ficción no escuchas. Y Ujú. yo hago esto, cuando veo expresiones que no entiendo, pauso y busco qué Claro. significa. Sí, quizá esto podría enlazar con lo que hemos hablado hace un momento de ver series que has visto en tu idioma y ahora verlas en español, con subtítulos en español. Que como tú ya sabes lo que van a decir, más o menos, aunque no termines de entender lo que dicen,
tú ya sabes de qué están hablando porque lo has visto previamente en tu lengua materna, Claro. Y si ¿no? son Eso series puede... que Sí, conoces bastante o claro. que te han gustado bastante, que te has Ujú, visto trailers en tu idioma o vídeos en tu idioma en YouTube porque eres un friki, claro. te ayuda mucho. O sea, te ayuda a saber esas palabras, a entender esas palabras. Mm, Y creo que esa es la manera, realmente, sí. mm, sí, sí. Claro. Claro que... vamos, esta pregunta no la tenía... Me acaba de venir, no está en la lista. Claro, esto de volver a ver una serie, claro, ver una serie entera dos veces es un disparate, es una locura. Tienes que tener mucho tiempo. Pero quizá esto sí se puede hacer con películas, aunque nos salimos un poquito del tema. Bueno, al fin, una película también sirve para trabajar lo mismo. Claro. O sea, hablando de películas, yo Harry Potter me la he visto, bueno, 1000 veces en español. Y Ujú. Harry Potter hablo de la saga, no de una película. Las Sí, 8 películas me las he visto muchas veces en español, en inglés 1 o 2 veces Ujú, y en francés 1 vez. Por eso digo que el doblaje en francés, lo siento, pero sé que no es bueno porque ujú. no expresan Claro, emoción ninguna. sí, sí. Pero eso me ha servido para aprender muchas palabras y expresiones. Y claro, de repente tú escuchas una frase y dices, espera, en español dicen esto, pero aquí, ¿cómo es? ¿No? Es Ujú. verdad que si la serie originalmente es en español, mucho mejor. O sea, porque ver Harry Potter en español, a veces la frase no es exactamente la misma. Ya, Entonces, es como ver una comedia doblada al español. Muchos chistes, muchos juegos de palabras se pierden. pero es verdad Es que creo que inevitable. las películas, entre series y películas, para ver una serie siempre tienes más capítulos, más tiempo para ir haciéndote el acento. Claro. Entonces, por eso yo recomiendo más series que películas. Sí, porque te acostumbras a la forma de hablar de un actor y Sí, se prolonga más en el tiempo que solamente hora y media o 2 horas que dura una claro, película. una película a lo mejor ese tiempo genial, pero claro, cuando te has acostumbrado al acento de esa persona o al tono de hablar de esa persona, ya acabó la peli. Mm. ¿Y no te pasa que cuando, es decir, cuando ya uno es profesor y ve una serie, una película con ojo de profesor para ver qué puede sacar de ahí, si la puedes recomendar, tú no te has fijado que en las películas españolas, y me vuelvo a salir un poco del tema, muchas veces hablan muy bajo, casi susurrando? Sí, pero yo creo que eso Que no es- pasa en todos los en la- idiomas. Yo creo que no. Yo, fíjate, y me O dices, sea, aunque es no lo verdad, aclaremos hoy. en catalán sí pasa. O sea, las películas catalanas, yo he ido a ver películas en catalán que salen con subtítulos en inglés, por ejemplo, o con subtítulos en Ujú. español. Y yo he entendido lo que decían algunas veces por los subtítulos. Y yo hablo catalán perfectamente y es porque no se Sí, oye. sí. Claro, es que a mí me ha pasado que yo he estado viendo películas en español, me han gustado mucho. Y digo, esto no lo puedo recomendar yo a un estudiante porque a mí me está costando escuchar. Porque incluso esta cosa de que susurran en las películas, los propios actores a veces lo mencionan y se ríen de eso. ¿Crees que pasa más en películas que en series esto? Indudablemente. En series normalmente se hablan un tono un poquito más, es decir, no que hablen en voz alta ni dando gritos, pero hay que hacer un menor esfuerzo para escuchar. No es para entender, sino para escuchar, para que te llegue el sonido. Y es una Sí, lástima porque hay puede pelis ser. muy buenas que no puedo recomendar por este problema. Es verdad que es que yo soy muy de series. O sea, Mm, mira que una serie es más larga, ¿eh? Pero yo la cantidad de series que me puedo ver al año, comparado con las películas, es que hay una diferencia enorme. claro. Entonces, no te sé decir porque no manejo tanto. Ujú, claro. Y mira, y antes hemos planteado el tema de escuchar, de ver series de aquí de España. Hablemos un poquito de este tema cultural de España y Latinoamérica. ¿Recomiendas ver series solo españolas o recomiendas también ver alguna serie latinoamericana? ¿Cómo está la cosa? Es verdad que depende de para qué quieras estudiar español o para qué quieras aprender español. Ujú, Si tú quieres aprender español porque te gusta mucho viajar a España,
Con ver series españolas es más que suficiente. Ujú, Ah, ¿recomiendo ver series latinoamericanas? Evidentemente sí. O sea, creo que hay series latinoamericanas muy buenas. ujú, Ah, ¿Qué pasa? Que yo como profe, yo hay expresiones de algún país latinoamericano que no entiendo, pero igual ujú. que hay algunas expresiones de Málaga que no entiendo. El Buah. español es un idioma súper rico, súper amplio y súper Sí, extenso en el planeta. Entonces, sí, claro, yo es verdad que yo para mis clases recomendar series latinoamericanas me las tengo que estudiar mucho antes para ver si claro. realmente yo entiendo todo lo que dicen. Claro, porque primero tienes que ser tú la que aprenda las expresiones. Sí, Claro. sí. Entonces, sí, alguna escena o así, yo he trabajado en clase y sobre todo con alumnos, con estudiantes que iban a ir a vivir a México o a estudiar a México o Ujú, a, no sé, a República Dominicana de vacaciones. sí. Sí, pero, pero es verdad que, claro, siento un poco que yo me estoy colando en una cultura que no domino. Claro. Entonces, yo puedo hablar de por qué en esta serie española dicen esto o por qué han hecho esta broma, Ujú. pero lo que hemos hablado antes de la comedia, los chistes de algún país de Latinoamérica, es que yo no sé tan la historia de ese país, no Claro. conozco la Sí, cultura, lo que ha pasado, la política. claro, sí. Entonces, escuchar series en español, ver series en español, de cualquier país. También Ujú, lo que a cada uno le interesa. Quiero decir, si claro. te interesa México, pues evidentemente no mires La Casa de Papel. O sea, puedes ver La Casa de Ujú, Papel, pero vete a ver series mexicanas. claro. Sí. Pero creo que la cultura, claro, la cultura española en tantos países diferentes Ya. es tan diferente que yo meterme, sobre todo no en las series solo, sino en la Ujú, cultura, me cuesta. Por respeto, ¿eh? Sobre todo. claro. No, no, sí, sí, no, no. Está muy bien planteado. Es sí, una cuestión de consideración y de respeto a una cultura que no conoces del todo bien. Que hay muchos profesores que eso lo van a enseñar mucho mejor que nosotros. Sí, De verdad que hay profesores muy buenos en todas partes. sí, por eso. Y bueno, para ir ya entrando en la recta final, ¿qué puede hacer un estudiante para sacarle el máximo partido a una serie? Vamos a recapitular un poquito lo que hemos ido hablando. ¿Qué puede hacer activamente Vale, para pues potenciar este aprendizaje? ver la serie, si tienes, da igual televisión o ordenador, pero yo digo ordenador porque normalmente en el ordenador estás sentado en tu escritorio Ujú. Sí. o en la televisión, pero sentado en la mesa del salón, en una Ujú. silla, con un boli y un cuaderno o un bloc de notas de Google Ujú. o del ordenador, no importa. Ujú. Y cada vez que haya una expresión que no entiendes, darle al pause, como he dicho antes, y ir a buscar esa palabra, esa expresión. Ujú. Si hay alguna frase que te parece curiosa, ¿por qué usan el subjuntivo aquí? Copias la frase entera. Ujú. Como tienes los subtítulos, puedes copiar la frase entera y Ujú. después vas a buscar por qué esto, o le preguntas a tu profesor, si tienes profesor, por Ujú. qué se usa el subjuntivo en esta frase o por qué se usa el condicional. Ujú. O qué tiempo o qué verbo es este verbo. O Ujú. sea, esta es la manera más mm, de sacarle más provecho. O sea, los subtítulos en español, buscar el vocabulario que no entiendes o tiempos verbales o frases Ujú. y después revisarlo. O sea, tener un bloc de notas de 1000 palabras o 1000 frases y no Ujú. volver a verlo nunca más, no Claro. funciona como método de estudio. Vale. Pues muy bien. Pues toma nota, amigo. Y ya para ir terminando, Laura, recomiéndanos tres series ideales
o que a ti te guste mucho, que tú veas muy buenas para aprender español. Bueno, hace poco hice una serie de 30 días, 30 series, donde Ujú. recomendaba 30 series. ¿Qué pasa? Que evidentemente tengo más. Entonces voy a recomendar 3, 4 series que no recomendé en su momento. Series Entonces, exclusivas. series exclusivas. Bien. Hemos hablado de La Casa de Papel. Ujú, Es verdad que las 2 temporadas primeras mejor que las últimas, ujú, pero también Berlín. ujú, Berlín, que de hecho ahora han sacado la segunda miniserie, me parece una serie buena, una serie además que es fácil de ver y, o sea, fácil de ver me refiero, no es súper triste, no es un sí, drama, con la vida que tenemos, pues está muy bien. Entonces, vale. La Casa de Papel con Berlín. Para quien no conozca esta serie, cuéntanos un poquito de qué va esta serie rápidamente, para Vale, que tenga una idea. la Casa de Papel es un atraco. Gente disfrazada con máscaras de Dalí entra a un sitio y roban en la fábrica de moneda y De moneda timbre. y timbre. Y Berlín es la precuela de La Casa de Papel. Uno de los Ujú, personajes de La Casa de Papel crea otra banda antes de del robo a la fábrica de moneda y timbre y tiene 2 miniseries ahora con ujú, 2 robos diferentes. El primero en París, las joyas de ujú. París, y el segundo en Sevilla, Uh, que además ole. yo no conozco Sevilla, pero me ha gustado mucho el ambiente. Hombre, se veía muy bonita. Luego, otra serie que acabo de ver, que terminé ayer, que Ujú, es Barrio Esperanza. Es una serie de ujú, radiotelevisión española ujú, y que se puede ver online a través del canal de RTVE ujú, Internacional. ujú, Entonces, desde cualquier país lo puedes ver de manera gratuita. Y es una serie que habla de un colegio público en un barrio humilde de Madrid. ujú, Entonces, los problemas que hay con los presupuestos, un colegio de ujú. primaria. Claro. Es una serie muy bonita, con niños, o sea, está bien, es agradable. Ujú, Y la ujú, última es una serie que me encanta, pero que no recomendé porque la cancelaron después de la primera temporada, es decir, la primera temporada iban a ver una continuación y ya no porque no había dinero o porque a la ajá, gente no le interesó, que es ujú, El Caso, Crónica de Sucesos. ujú. ¿Conoces El Caso? No. Bueno, el diario El Caso original. Vale, sí, sí. La Pues serie no, pero el diario sí. la serie es sobre el diario El Caso, Ah, que era un periódico en la época franquista sí. donde sacaban, era de sucesos, entonces de crímenes, asesinatos, cosas así que habían pasado, un poco amarillista, un poco Ujú, así de sacarle el jugo y imágenes feas publicadas, ujú. y es una serie sobre ese periódico. Ajá. O sea que nos da, aparte de aprender español, vamos a aprender un poquito de la historia de España. Sí. Otra serie para aprender de la historia de España es Cuéntame cómo pasó, pero Ujú, creo que el vocabulario que se utiliza en Cuéntame cómo pasó es más sí, antiguo sí. y la recomendé en la serie de 30 días, 30 series, entonces ya Ujú, está. claro. Y el caso, creo que el vocabulario es como más actual. Ujú, Entonces, para aprender español, para comunicarte, creo que mejor el caso. ujú. Sí, sí, que no es un vocabulario como en una serie de época antigua, como por ejemplo la serie de Isabel, que, Exacto. que es muy buena serie, pero igual usan un español medieval, un poco adaptado al español moderno, pero que igual no es el más adecuado para un principiante. Claro. También pasa con la película de El cautivo, de Muy Amenábar. buena, muy buena. Muy buena peli, muy buena a nivel de época, pero claro, Sí, un español, un castellano claro, de época. claro. Para lo que estamos hablando aquí, que es bueno, series, pero que hemos acabado hablando de películas, como herramienta de trabajar el español, pues igual no es la mejor, al menos para un principiante. Sí.
Pues muy bien, Laura. Yo estoy disfrutando mucho la charla. Podría estar aquí hablando contigo de series y de lo que no son series 2 horas más. Pero bueno, yo creo que está bien por hoy. Sí, yo creo que hemos dado de sí. De hecho, hemos dado mucho. Sí, sí, yo creo que hemos estado un poquito más de lo que teníamos previsto. Vamos, siempre. Sí, perdón. No, no, al contrario. Te agradezco mucho que nos hayas regalado este ratito. Pues para quien tenga ganas de seguir viéndote, escuchándote y saber algo más de ti, cuéntanos dónde podemos encontrarte, Laura. No hace falta que nos dé la dirección de tu casa. Solamente Gracias. redes sociales. Gracias por el respeto a mi intimidad. Pues en Instagram y TikTok y YouTube, curso de español con Lau. En mi web, curso de español con lau.es. Y tengo un podcast que está Ujú. aquí arriba, que se llama España en Palabras, donde cuento curiosidades, historias de España, cosas curiosas como el origen de la tortilla española o cuál es el mito de la siesta, si realmente dormimos siesta o no. Oh, me interesa. Vídeos sobre el tipo de mi top 5 de películas españolas. ¿Por qué a la gente Ujú. no le gusta el cine español? Creo que a ti, Carlos, sí te gusta, pero hay mucha gente que no. Sí, sí, es un tema muy interesante este, sí, Y muy polémico. sí. Entonces, España en Palabras en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Ujú. De todas formas, todo esto ahora lo vamos a dejar aquí abajo en los comentarios para que puedan acceder con un solo clic. Y Muchísimas, que muchísimas da gracias. facilidades. Gracias a ti, Laura. Ha sido un placer. O sea, quien me invite, quien quiera hablar de series, es que no me importa el lugar. También puedo viajar. ¿Aceptas invitaciones de viaje para hablar de series? Acepto billetes de avión Y alojamiento, a ser posible. y alojamiento. Muy bien, Laura. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Adiós.